Entre cuestionamientos y dudas, el presidente Alejandro Giammattei presenta tercer informe de gobierno y Junta Directiva del Congreso toma posesión. La Asociación de Periodistas de Guatemala denuncia que en los 3 años de gobierno se contabilizan 407 ataques a la prensa, lo que debilita la libertad de expresión en el país. Más partidos políticos celebran asambleas para proclamar a candidatos a pocos días de la convocatoria a elecciones generales. Miles de fieles católicos, nacionales y extranjeros visitan la Basílica de Esquipulas para venerar al Cristo Negro en su día. Accidente de avión en Nepal deja a más de 67 personas fallecidas en una de las catástrofes aéreas más importantes de la historia en esa zona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre, es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez y vamos al detalle de las noticias. Iniciamos con lo siguiente. En el Congreso de la República fue juramentada la nueva Junta Directiva para el periodo 2023-2024, que es dirigida por la presidenta Shirley Rivera. A la actividad no llegó el presidente Alejandro Giammattei. La sesión solemne del Congreso de la República fue convocada para este sábado a las 10 horas. Esta dio inicio con 1 hora de retraso y con la ausencia del presidente Alejandro Giammattei, que no llegó a entregar su tercer informe de gobierno como se ha acostumbrado. A pesar de eso, desde tempranas horas de la mañana se coordinaron cierres perimetrales y alta presencia policial. En la sesión se leyó el Acuerdo 15-2022 para declarar electos y juramentar a la Junta Directiva para el periodo 2023-2024, que está conformada con la representación de 7 bloques legislativos y fue electa por mayoría absoluta del Pleno Legislativo. Seguirá siendo dirigida por Shirley Rivera y figura Boris España como primer vicepresidente, Sergio Arana como segundo vicepresidente, Herbert Melgar Padilla como tercer vicepresidente, así como Maynor Mejía, Marvin Alvarado, Douglas Rivero, Aníbal Rojas y Leopoldo Salazar como secretarios. En su discurso, la presidenta del Congreso agradeció a Dios, a su familia y a sus compañeros de la Junta Directiva del periodo anterior haber terminado un año legislativo de grandes retos. En el periodo 2022-2023 logramos aprobar 57 decretos de beneficio para nuestro país. Existieron consensos y disensos, pero siempre prevaleció el amor y servicio a nuestros hermanos guatemaltecos. Se amplió la cobertura del aporte al adulto mayor. Se reconoció el trabajo y esfuerzo de las comadronas y de múltiples profesionales al declararles su día. Dignificamos a los que un día defendieron nuestra soberanía. Aprobamos subsidios pensando en la economía de los más necesitados. Pensando en un futuro verde y limpio, se aprobaron incentivos para la movilidad eléctrica. Rivera y los demás miembros de la Junta Directiva firmaron el Libro de Oro y durante la sesión solemne se leyó una carta enviada por el presidente Alejandro Giammattei con su tercer informe de gobierno, que fue enviado de manera digital a los diputados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Y aunque el presidente Alejandro Giammattei fue el ausente de la sesión solemne del Congreso para presentar su informe de gobierno, hubo diputados de la oposición que llegaron al hemiciclo con carteles expresando su rechazo a este informe. Por ejemplo, la diputada del partido Bien, Andrea Villagrán, llevaba un cartel que decía 205 denuncias diarias por delitos contra la niñez y la mujer, mientras que la diputada Vicenta Jerónimo del partido MLP también sacó su cartel casi al finalizar la sesión. Previo a la misma, el diputado de Semilla, Bernardo Arévalo, dijo que estaban listos para escuchar un informe lleno de mentiras. Y listos para oír un informe que va a ser una colección de fantasías, de mentiras, de ilusiones, porque ya ha sido anunciado como un año de grandes logros por parte de un gobierno que lo único que nos ha dejado este año que pasó fue más pobreza, más corrupción, más
desnutrición, niños que se han muerto, aumento de la desigualdad y un asalto descarado a los fondos públicos para tratar de utilizarlos para comprar voluntades de cara al nuevo proceso electoral. Y fue el sábado por la tarde cuando el presidente Alejandro Giammattei presentó este informe de gobierno junto al gabinete de ministros y otros funcionarios. En su discurso aseguró haber obtenido avances y logros en economía, educación y seguridad, lo cual fue cuestionado en redes sociales. A las 17 horas del sábado, adentro del Palacio Nacional de la Cultura en Zona 1 de la capital, se reunieron las autoridades de los 3 poderes del Estado e invitados especiales para presenciar el detalle del informe del tercer año de gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Esa fue la exposición de lo realizado por el gobernante en 2022 y a la vez en 245 municipios se colocaron pantallas en plazas para dar a conocer ese saldo de acciones. Ese fue un método para llegar a la población. Sin embargo, al Palacio Nacional de la Cultura nadie se acercó. Fue la propia presidencia la que restringió el ingreso de personas a la Plaza de la Constitución. Solo los que estaban adentro del edificio verde Guacamol sabían lo que pasaba. En la calle, efectivos del Ejército y las AAS vigilaban. Adentro, el gabinete de ministros estaba puntual y luego ingresó Giammattei, saludando a los presentes. Se sentó, esperó 20 minutos y luego se acercó al podio para exponer el informe al cual denominó al 2022 el año de los logros. Pese a más de 2 años de una pandemia y ante el surgimiento de un conflicto bélico internacional, hemos cumplido de forma indeclinable los objetivos y las metas de desarrollo que nos propusimos, que responden a las necesidades más sensibles de la población. La base del informe fue el crecimiento económico que Giammattei aseguró ha tenido el país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que los países de la región cerrarían con un crecimiento económico de alrededor del 3.7%, pero Guatemala tuvo un crecimiento del 4% el año pasado y superamos las expectativas internacionales una vez más. Por momentos se mostró eufórico. Hemos llegado a 71 comedores sociales en 19 departamentos del país y vamos a cerrar este primer trimestre con 80 comedores sociales porque tenemos que seguir apoyando a la gente más vulnerable. El presidente alardeó de aumentar la recaudación tributaria. Por primera vez un gobierno le da cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de paz y hemos llegado a una recaudación histórica del 12.1% con relación al Producto Interno Bruto del país. Y lo hemos hecho sin crear un nuevo impuesto a todos los contribuyentes. Giammattei elogió a diputados del Congreso de la República por leyes que han aprobado, un organismo en el que hay apoyo al oficialismo. En favor de los adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad. No solo hemos llegado a esos lugares lejanos como nunca antes, sino que además logramos el apoyo del Congreso para que de 400 pasaran a 500 quetzales al mes, lo que representa un incremento del 25%. Gracias al Congreso. El mandatario expuso el informe de gobierno en 57 minutos. Se retiró agradeciendo a los invitados su asistencia y afuera del Palacio Nacional hubo quema de pirotecnia para celebrar las acciones de su gobierno. Con imágenes de Elmer Vargas y Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Y es que en este tercer informe de gobierno presentado por el presidente Alejandro Giammattei quedan dudas. Por ejemplo, en el tema de seguridad se habla de 0 asesinatos, pero no se menciona el aumento de homicidios, uno de los principales problemas que se registran en el país. El presidente Alejandro Giammattei expuso su informe de gobierno. Es el tercero desde que asumió el cargo el 14 de enero de 2020. El informe está lleno de logros, pero algunos causan dudas. En la presentación del informe, Giammattei invitó a algunas personas que supuestamente han sido beneficiarios de proyectos sociales o de políticas que impulsó, una manera de validar lo que dice, una técnica para fomentar verdades y disipar mentiras. Entre los aciertos que mencionó el gobernante está el avance de la economía, la cual señaló creció el 4%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que los países de la región cerrarían con un crecimiento económico de alrededor del 3.7%, pero Guatemala tuvo un crecimiento del 4% el año pasado y superamos las expectativas internacionales una vez más.
El quetzal perdió poder adquisitivo debido a que la inflación cerró en 9.24% anual y que afectó la estabilidad de la macroeconomía, eso pese a la aprobación de proyectos sociales y subsidios para paliar la crisis. En 2022 el nivel general de precios aumentó con creces, aunque hubo influencia de la crisis económica internacional, los hogares guatemaltecos atestiguaron el aumento de precios de bienes y servicios. En el año 2022 puso a temblar el mundo. Sin embargo, Guatemala no se detuvo y no se detendrá. El inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de los combustibles y otros productos derivados se dispararon en los mercados internacionales en respuesta a la incertidumbre. El mundo sufrió una inflación que llegó también a Guatemala. Pero sin embargo, creamos un plan nacional de emergencia para mitigar los efectos de la crisis económica que abarcaba a todo el mundo. El crecimiento económico tiene aliados. Tenemos que sumar los más de 18 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares provenientes de guatemaltecos migrantes, auténticos aliados en el desarrollo del país. Estos 18.000 millones de quetzales que se suman al crecimiento económico son las remesas que envían aquellos guatemaltecos que pagaron una vez un coyote para llegar a Estados Unidos y así mejorar la calidad de vida de sus familias acá en Guatemala. No se aliaron a ninguna política gubernamental, sino huyeron de la escasez de oportunidades. En educación, el presidente resaltó la alimentación y atención médica de los estudiantes. La alimentación escolar es un beneficio de nuestra administración. La seguimos reforzando y privilegiando. El año recién pasado ampliamos su cobertura a 2.6 millones de alumnos, con una inversión de 2.865 millones de quetzales. El rezago del aprendizaje que causó la pandemia no lo menciona el mandatario. La nivelación de conocimientos a los estudiantes tampoco. En actualidad, hay jóvenes que cursaron el nivel diversificado sin saber a ciencia cierta qué capacidades aprendieron a distancia. Asimismo, estarían ingresando este año a la universidad. En seguridad, esto dijo Yamatei. En 122 municipios, pongan atención, 122 municipios de los 340 no hubo ni un solo asesinato el año pasado. Acá hay un juego de palabras y conceptos. Los asesinatos son distintos a los homicidios y las estadísticas detallan que los homicidios comenzaron a subir durante el gobierno de Yamatei. El 2022 cerró con una tasa aproximada de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Superó a 2021 cuando fue de 16.5 y de 2020 cuando fue de 15.1. De 2010 a 2020 las muertes violentas habían descendido, pero en 2021 ese efecto se revirtió. Mientras tanto, el logro en asesinatos es complejo determinarlo. Con imágenes de Elmer Vargas y Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Y mediante un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala informó que han contabilizado 407 ataques a la prensa en los últimos 3 años del gobierno de Yamatei. Y también dicen que el Estado continúa debilitando la libertad de expresión. La Asociación de Periodistas de Guatemala expresó este sábado que se ha generado una política de terror y persecución contra periodistas y medios de comunicación, lo que se demuestra con las reiteradas acciones del poder público para censurar, criminalizar y atacar a los detractores del actual régimen autoritario. A través de un comunicado de prensa en ocasión del cumplimiento de los primeros 3 años de gobierno, la APG dijo que las acciones del gobierno y sus aliados dejaron en ese lapso 404 ataques y limitaciones de libertad a la prensa, entre los que cuentan limitaciones en las coberturas, 2 casos de exilio y muchos de acoso judicial a la prensa. En este último, la APG dijo que el acoso a los periodistas se concreta a través de los órganos jurisdiccionales mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar las publicaciones de determinados temas o citaciones a periodistas por desarrollar su labor. Dentro de los casos, el comunicado menciona el caso de José Rubén Zamora, presidente del periódico, también el caso de Robinson Ortega, periodista de Santa Lucía, Cochumalhuapa, quien fue víctima de violencia policial. La APG también mostró preocupación porque este clima de acoso a los periodistas, por ejemplo, con discursos que estigmaticen a la prensa como enemiga de la democracia, empeora en el año electoral, como asegura ha ocurrido en procesos anteriores. El comunicado finalizó con un llamado a la comunidad internacional a vigilar de cerca a Guatemala, que podría padecer retrocesos más graves en los últimos meses del actual gobierno en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y durante el fin de semana, socorristas tuvieron que atender al menos 6 emergencias por violencia, a las que se suman otras por accidentes de tránsito. Los hechos dejaron al menos 4 muertos y 6 heridos.
4 hombres fallecieron entre la tarde y noche de este sábado en diversos ataques armados, sucedidos en diferentes lugares, 5 en el área metropolitana y 1 más en Chimaltenango. Estos sucesos también dejaron el saldo de 6 heridos. Los bomberos voluntarios acudieron a la 10ª Avenida y calle Panzalic, en la zona 1 de Misco, donde fueron alertados de un ataque armado que terminó con la vida de un joven, mientras que otro de 18 años fue llevado en estado crítico a un centro asistencial. Otro hombre de aproximadamente 29 años murió luego de que también fuera víctima de un ataque armado mientras caminaba en la calle principal de El Porvenir, Boca del Monte, Villa Canales. El cuerpo quedó tendido frente a la entrada de una vivienda. Luego, los socorristas de los bomberos voluntarios atendieron otra emergencia que se produjo en la 13 calle y avenida Petapa de la capital, donde sujetos desconocidos dispararon en contra de un vehículo en el que se conducía un hombre de 71 años en el asiento del copiloto, quien resultó herido. Sumado a esto, los socorristas atendieron también al menos 2 accidentes automovilísticos en el que hubo fallecidos. 2 cadáveres fueron desenterrados este domingo en el fondo de un barranco por bomberos municipales en la colonia Vázquez, en la zona 21 de la capital. Los socorristas descendieron en la hondonada y luego de remover tierra sacaron los cuerpos. Fiscales del Ministerio Público inspeccionaron el área e iniciaron la investigación del caso. Aún no se ha determinado si las víctimas son hombres o mujeres. Y como ya le contamos, también se produjo un ataque armado en la cabecera del departamento de Chimaltenango, en el que 2 hombres fallecieron tras recibir varios impactos de arma de fuego en la cabeza y el pecho. Fueron identificados como José Roca, de 35 años, y Maino Roca, de 38. Según testigos, el ataque fue realizado por una mujer que se desplazaba en una motocicleta negra. Este es el tercer incidente violento en 3 días consecutivos en el departamento y en total 4 personas han fallecido por arma de fuego. Y un accidente se registró en la madrugada del sábado en la calzada San Juan. Un hombre de edad no especificada quedó en la carretera. Los servicios de emergencia fueron alertados y acudieron al lugar. El hombre no sobrevivió. Además, 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica. Aún no se conocen las causas exactas del incidente y las autoridades están investigando el caso. Y vea usted, en las últimas 2 semanas los precios de los combustibles de nuevo mostraron una tendencia al alza, pese a que los precios internacionales de referencia han venido a la baja desde principios de octubre. El pico más alto del precio internacional de la gasolina regular se ubicó en $2.94 el 6 de octubre pasado, mientras que el del diésel fue de $4.57 por galón. Al 9 de enero, la regular se cotizó en $2.31 y el diésel en $3.5 el galón, lo que significó una reducción de 0.63 centavos y de 1.52 respectivamente. Mientras tanto, a nivel nacional, los combustibles registraron una tendencia al alza a partir del 27 de diciembre. Según el ministro Alberto Pimentel, se mantiene la volatilidad en el precio de los combustibles asociada al conflicto entre Rusia y Ucrania, y reconoció que el 2023 podría tener precios más elevados que los históricos. Vamos ahora a información política. Les cuento, el Partido Republicano celebró este sábado su Asamblea Nacional, en donde proclamó candidato a la presidencia al ex vicepresidente Rafael Espada y como vicepresidenciable a Arturo Herrador. Carlos Velázquez Monge, secretario general del partido, destacó que esperan llevar un mensaje de honestidad. Además, afirmó que entre las principales líneas de acción se encuentran el combate a la corrupción, la transparencia, los problemas de seguridad, la atracción de inversión extranjera y mejorar los indicadores en educación y salud. Espada fue el vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Colón. Y esta mañana el Partido Victoria llevó a cabo su Asamblea General en el Parque de la Industria, en donde presentó a su binomio presidencial, Amílcar Rivera, quien fue electo secretario general del partido en junio del año pasado,
es el presidenciable y estará acompañado por Hugo Fernando Mazariegos como vicepresidente. Rivera, quien ya suma 2 décadas en la política, entre 2004 y 2012, fungió como alcalde de Misco y con los partidos PAN y Patriota, y en el 2015 estuvo afiliado al Líder, que lo postuló como precandidato para la comuna misqueña. Entre las propuestas que Rivera mencionó está transformar el sistema carcelario del país. Miles de personas visitan la Basílica de Esquipulas y diferentes iglesias en la ciudad capital para venerar al Cristo Negro en su día. Al volver, le tenemos las imágenes. Feligreses católicos visitaron este fin de semana la Basílica de Esquipulas para venerar la imagen del Cristo Negro. Al lugar se acercaron guatemaltecos y extranjeros. Las puertas de la Basílica de Esquipulas volvieron a abrirse tras 3 años de pandemia, dándole la bienvenida a peregrinos nacionales e internacionales que viajan para venerar la imagen del Cristo Negro. Para nosotros es nuestra obligación, ¿verdad? Atendiendo al santuario del Santo Cristo crucificado de Esquipulas, atender a los peregrinos es nuestra obligación. Entonces ahora en el tiempo, digámoslo así, post pandemia, o estamos pues en la etapa, podríamos decir, quizá final de esta pandemia triste, pues que ha desolado tanto nuestros pueblos, nos sentimos ahora pues muy contentos de poder servir a nuestros hermanos peregrinos que vienen de distintas partes. Alrededor de la iglesia se podía observar a fieles católicos que hacían largas filas para escuchar la misa, recibir la bendición, confesarse o pedir al Cristo Negro un milagro en sus vidas. Ahora yo me siento feliz porque iba el año pasado y el antepasado no pude venir, pero ahora sí yo me siento, yo le dije al Señor, ahora sí fue lo que yo le pedí en Año Nuevo, que era el primer viaje que yo iba a salir porque yo tenía eso que venir aquí de usted y él sabía que yo tengo que estar acá y él nos ha hecho llegar muy fácilmente. Entonces yo estoy bien agradecida con Dios porque Él siempre todo, lo que yo tengo un hijo enfermo, pero Él no lo puede traer porque se hace la diálisis y el tiempo que nos vamos a estar acá, Él no puede estar acá, entonces yo se los traigo en las manos a ponérselos a Él en las manos de Él para que Él me los sane. La pandemia impidió que peregrinos de otros países viajaran a la capital centroamericana de la fe. Sin embargo, este año, el municipio de Esquipulas volvió a recibir a los devotos. Es un amor que le tenemos y fe al Señor de Esquipulas, siempre venimos. La epidemia del COVID fue que nos atrasó y por eso habíamos dejado de venir. Esperamos en Dios que no haya atraso de hoy en adelante para nosotros seguir visitando al Señor de Esquipulas. Salimos a la 1 de la mañana del día jueves. Llegamos a las 3:30 aquí. Hacemos un sacrificio. Yo vengo a pagar una promesa que le hice al Señor de Esquipulas. ¿Ha tenido milagros? Sí, cumplió de que mi hijo llegara bien a Estados Unidos. ¿Se genera ese sentimiento también con la fe? Sí, tengo esa fe, que yo tengo la fe en este Cristo, que soy católica. Muchos nos critican por la fe que le tenemos, pero nosotros, gracias al Señor, creemos en Dios y en Él. Grupos de diferentes lugares se acercaron a la basílica para presentar danzas folclóricas en veneración al milagroso Señor de Esquipulas. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y por supuesto, debido a esta celebración, la afluencia de personas creció en Chiquimula, lo que fue una oportunidad para varios comerciantes de generar ingresos. Uno de ellos fue el sector de hotelería. Minutos antes de la medianoche del sábado, la afluencia de personas comenzó a aumentar en las calles principales y en la Basílica de Esquipulas con la llegada de peregrinos para celebrar el Día del Cristo Negro. Por la cantidad de visitantes, personas optaron por dormir en sus vehículos o en los jardines de la iglesia, puesto que los hoteles no contaban con habitaciones disponibles. Es una bendición porque nosotros como arrendatarios del hotel lo que esperamos es trabajar, ya que por el tiempo de la pandemia nos costó bastante, porque también la economía baja de una u otra manera. Otro de los sectores económicos que aprovechó la afluencia de los feligreses fue el mercado de artesanías, que permaneció con los negocios abiertos durante la madrugada para poder vender. Fíjese que nosotros no cerramos nuestro local, acá nos quedamos desvelándonos para
poder también estar en la serenata, también escuchar los cohetes y todo. ¿No cerraron su negocio en la madrugada? No, señor, porque era la única oportunidad a vender el último día. Pasamos la pandemia muy tristes porque no había movimiento de turismo. La mañana de este domingo, más peregrinos se acercaron a la basílica. Tal es el caso de Gaspar Cruz, un mexicano que junto a su familia viajó hasta Esquipulas por primera vez para agradecer al Cristo Negro un milagro. Yo hice una promesa por mi enfermedad, por cosas que he pasado y por él estoy aquí porque sé que es muy milagroso y él me está ayudando bastante. Ya salí de mi problema, ya salí de mi enfermedad, por eso vengo a dar las gracias al Santísimo. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y los capitalinos también veneran al Cristo Negro de Esquipulas. Los devotos católicos visitaron la parroquia Esquipulitas en la zona 11 y la Catedral Metropolitana este 15 de enero. Una veladora en las manos, la mirada fija hacia el Cristo Negro de Esquipulas, una oración y la solemnidad son parte de la veneración y fe hacia la imagen del Cristo que se encuentra en la parroquia de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas en zona 11 de la capital. Esto por la celebración al Cristo de Esquipulas que se encuentra en Chiquimula, pero en la zona 11 también se le venera desde 1940. Unas 10,000 personas han visitado la imagen del Cristo Negro este fin de semana en la parroquia conocida como Esquipulitas. Al Cristo los feligreses le agradecen. Primero que todo agradecerle por todos los milagros que Él nos ha brindado en la vida, y segundo a pedirle por la paz que solo Él nos puede dar. Algunos vivieron para contar el milagro. A darle gracias al Señor de Esquipulas por todos los milagros recibidos, especialmente porque mi papá le acaba de dar COVID y estuvimos en rezo con ella. Mi papá tiene 96 años y entonces, gracias a Dios, está bien. A mí también me dio COVID, pero a mí sí me botó. Mi papá como que sin nada. Es una cosa milagrosa. Afuera hay una feria en honor al Cristo Negro de Esquipulas, hay roscas, plataninas, churros y buñuelos. Y al Cristo Negro de Esquipulas también se le agasaja en la Catedral Metropolitana con alegría y música. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. La falta de agua sigue siendo un problema en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. ¿Qué soluciones se plantean? Al volver le contamos lo que sucede en colonias de la zona 13. La falta de agua potable afecta a varias zonas de la ciudad de Guatemala. Tuberías en mal estado o falta de mantenimiento son algunos de los problemas. Sara Solórzano habló con vecinos de la zona 13 que por años han sufrido este problema. Se acerca el verano, época seca en el país. En estos días la falta de agua es una problemática constante en varias zonas de la ciudad. Residentes de las colonias de la zona 13 como Los Eucaliptos, Isla, Esmeralda, Libertad 1 y 2, entre otras, llevan años reportando la falta de servicio y piden el cambio de tuberías de las áreas afectadas, pues se calcula que entre un 15 a un 20% del agua que llega a la zona se desperdicia. Lidia Chu recuerda que años atrás tenía que ir a buscar agua a un río cercano a la colonia Santa Fe para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Aunque con el tiempo la distribución del servicio mejoró, este no es constante. Fíjese que nosotros hemos sufrido con que para el verano no tenemos mucha agua, pero con este proyecto pues esperamos que esa escasez de agua se logre mantener, ¿verdad? Entonces no vamos a decir que vamos a tener aguajales, porque es imposible, porque es mucho abastecimiento, mucha colonia se puede decir, y hay asentamientos. Entonces las expectativas que tenemos es de que vamos a pedirle a Dios pues de que este proyecto se realice y que sea menos la escasez de agua. Nosotros para tener agua tendríamos que ir al río, al Berlín, a lugares donde sí tenían agua, porque nosotros no es de ahorita que tenemos agua, ¿verdad?
Esta tubería ya tiene años de estar, tiene como unos 60 años de estar. Otras vecinas recuerdan los problemas que ha tenido que enfrentar por la falta de agua. En el agua pues tenemos muchas deficiencias y no solo aquí, en toda Guatemala pues hemos padecido siempre del agua, pero a partir del año 80 pues no había agua. Nosotros aquí se formó un comité que no específicamente estuve yo, sino mi mamá, y aquí se hizo el trabajo por alimentos. Entonces la gente trabajaba y le daban alimentos. Todo mundo se esforzó porque esto se diera. A raíz de eso, pues ya mejoró lo que es el agua. Algunos vecinos tienen que madrugar para aprovechar lo que llega, mientras que otros optan por reutilizar para garantizar su abastecimiento. Los habitantes afectados en la zona 13 esperan que con un cambio de tuberías haya solución. Hablamos con representantes de la Municipalidad de Guatemala y Empagua para conocer las acciones que se tomarán. Empezamos en octubre a cambiar ya toda la red. Esta red es una de las redes más antiguas de la ciudad de Guatemala. Todavía está hecha de asbesto. Finales de los años 70, si no estoy mal, entre 70 y 80, que fue la red de aquí de Santa Fe que se hizo con Alimentos por Trabajo, pues no había la cantidad de gente que tenemos ahorita en estas colonias. Aquí tengo Santa Fe y La Libertad, son un aproximado de 16,000 vecinos, más están los asentamientos de la isla, Eucaliptos y La Esmeralda, que también se van a ver beneficiados, al igual que toda la red de zona 13, porque este es un extremo de red. Se van a cambiar más de 17 kilómetros de tubería. Los trabajos consisten en cambiar la tubería a PVC con zanjas de aproximadamente 60 centímetros, con las conexiones a cada contador y por último una capa de asfalto. Cuando se termine la fase entera se conectan los contadores. Por el momento ellos siguen funcionando con la red antigua, anunció Urruela. Por lo general, en los hogares guatemaltecos es común que la mayor presión de agua sea durante la madrugada, lo que las autoridades de Empagua lo atribuyen a que las actividades cotidianas se reducen en dicho horario y para aprovechar la misma tienen contemplado instalar 4 tanques. De estos 3 serán metálicos y 1 de concreto. Con estos depósitos buscan que aprovechar la presión y almacenar el agua, los cuales estarán ubicados en la colonia Justo Rufino Barrios en la zona 21 y 3 más en la zona 18 capitalina. La capacidad que tendrán será de 400 metros cúbicos, es decir, unos 400,000 litros. Los vecinos afectados esperan que lo ofrecido por Empagua y la Municipalidad de Guatemala solucione el problema y por fin puedan contar con un servicio básico durante todo el día, pues la falta de agua afecta la calidad de vida de las personas. Lo que viven los vecinos de la zona 13 es solo una muestra de lo que a diario enfrentan familias de diferentes zonas de la ciudad. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Sara Solórzano. Vamos a otros temas. Los diseñadores de moda tienen una nueva vitrina para sus creaciones, el metaverso. En esta videografía conocemos los detalles. Los diseñadores de moda tienen una nueva vitrina para sus creaciones, el metaverso. El mundo digital donde, gracias a un avatar que nos otorga un gemelo virtual, podemos actuar tal como lo haríamos en el mundo real. Accesible gracias a un casco de realidad virtual o la pantalla de una computadora o teléfono, el metaverso es un espacio para experimentar y probar nuevos productos, lo que permite a los diseñadores ampliar los límites de su creatividad. Esto también tiene ventajas económicas. Al probar su colección en el metaverso, pueden analizar la reacción del público y adaptar la demanda en consecuencia para evitar una producción excedente en el mundo real. Esto brinda un enfoque más ecológico. Para otros diseñadores, las creaciones solo serán digitales. En plataformas especializadas, las marcas comercializan ropa virtual anexándoles un NFT, un certificado de propiedad digital considerado infalsificable y que se puede pagar con criptomonedas. Esto salva a las marcas de su peor pesadilla, falsificaciones que inundan el mercado. Con el auge del mercado de segunda mano, revender un par de zapatos virtuales asociados con un NFT le dará al diseñador regalías por cada transacción. Algunas marcas vinculan un artículo de moda virtual con su contraparte en la realidad.
Accidente de avión deja decenas de muertos en Nepal, mientras en California continúan las inundaciones. Al volver tenemos detalles en el resumen internacional. Elige tecnología. Arranca con Toyota. Toyota Rise. Precio especial 149.990 quetzales. PBX 1705. Cofiño Stal. Al menos 67 personas murieron este domingo en Nepal al estrellarse un avión en el que viajaban 72 en la peor catástrofe aérea en el país en 3 décadas. El aparato se estrelló en un barranco y ha sido difícil sacar los cuerpos. La operación de búsqueda y rescate continúa. De momento no se han encontrado supervivientes, según informó un portavoz del ejército. El vuelo procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló poco antes de las 11 de la mañana hora local, cerca de Pokhara, en el centro del país, donde debía aterrizar. Esta ciudad es un punto de paso importante para peregrinos y montañistas extranjeros. En el vuelo iban 68 pasajeros, uno de ellos argentino, y 4 tripulantes, según la aerolínea Yeti. Y un clip compartido en las redes sociales parece mostrar un avión que se estrelló este domingo en Nepal. Es el avión del que estamos hablando. Como ustedes observan, está volando a baja altura sobre un área residencial antes de inclinarse bruscamente hacia la izquierda, seguido de una fuerte explosión. Entre los que iban a bordo del avión, como ya les hemos comentado, se encontraban 6 niños. Dijeron las autoridades, al menos 67 personas fueron confirmadas muertas. Esas son las imágenes minutos antes del accidente. Otro diluvio cayó el sábado sobre el estado de California en el oeste de Estados Unidos, provocando grandes inundaciones. Luego de 3 semanas de precipitaciones sin precedentes que causaron al menos 19 muertos. Una impresionante ola de lluvia y nieve en las zonas de montañas arrasó este sábado muchas zonas del estado más poblado del país, cuyos suelos ya encharcados están llegando al punto de saturación. Se espera que otro sistema de baja presión llegue desde el Océano Pacífico, bañando la costa, los valles y luego las montañas de California, advirtió el Servicio Meteorológico estadounidense. Las autoridades informaron de daños en las líneas eléctricas, así como de una serie de caminos y campos inundados. Más de 50,000 hogares estaban sin electricidad este fin de semana. Por otro lado, les contamos que Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fue detenido en Brasilia el sábado después de llegar de Estados Unidos. Se investiga su presunta vinculación con los atacantes que invadieron y saquearon las sedes de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. Al momento de los ataques, Torres fungía como secretario de Seguridad de Brasilia y, según las autoridades, modificó parte importante del comando de la Secretaría de Seguridad y se tomó vacaciones antes de los incidentes. Torres ha negado cualquier implicación y ha anunciado que regresará a Brasil para presentarse ante las autoridades. Y China ha anunciado 60,000 muertes, así como lo escucha, relacionadas con COVID-19 desde que levantó sus restricciones sanitarias hace un mes. Pero la Organización Mundial de la Salud ha pedido datos más detallados. A pesar de haber aplicado algunas de las restricciones más severas del mundo durante 3 años, China levantó abruptamente gran parte de estas medidas a principios de diciembre, lo que ha llevado a un aumento significativo de casos. Pekín ha cambiado su metodología para contabilizar las muertes relacionadas con el COVID-19, lo que ha significado que un gran número de decesos ya no se registran como parte del virus, lo cual es grave. La OMS ha criticado esta nueva definición y ha pedido más detalles sobre los datos por provincia. Elige tecnología. Arranca con Toyota. Toyota Rise. Precio especial 149.990 quetzales. PBX 1705. Cofiño Stal. Y como ustedes saben, la representante de Estados Unidos fue coronada como la mujer más bella en el certamen Miss Universo. Guatemala tuvo una buena representante, quien, aunque no quedó en el top 16, dio mucho de qué hablar por su seguridad y belleza.
Guatemala Bachelor, Guatemala. Guatemala no logró quedar en este top, pero Ivana Bachelor hizo un gran papel, pues fue apoyada por diversas personas y grupos en Guatemala quienes estuvieron al pendiente de cada una de sus presentaciones y mensajes. Durante la actividad preliminar que se llevó a cabo el miércoles 11 de enero, desfiló en la pasarela con traje de baño, un vestido formal y un traje con elementos propios del país que representaba. En la preliminar, Bachelor deslumbró con un traje de color naranja. Además, lo que llamó la atención de su presentación fue la pieza de arte que cubría su espalda y que expuso al final de su presentación. Bachelor estuvo durante el evento activa en sus redes sociales compartiendo cada una de las experiencias. Minutos antes de que se conociera el veredicto final, el presidente salvadoreño Nayib Bukele apareció en un corto video anunciando que su país acogerá la próxima edición del concurso a finales de este año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y este fin de semana, luego de recibir talleres como parte de un campamento de formación musical, jóvenes ofrecieron un concierto en la ciudad de Guatemala. El evento se trasladará a Quetzaltenango, en donde interpretarán piezas de distintas épocas. Desde el barroco hasta la era moderna, jóvenes músicos se preparan para ofrecer un concierto en el que interpretarán piezas de Händel, Mozart y Grant. Cada año, jóvenes músicos de distintos puntos del país, de entre 14 y 30 años, participan en la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural OSGI, un campamento en el que reciben clases maestras y cierran con un concierto. El proyecto de la OSGI inició en el 2014 con la intención de proporcionar instrucción en música y en temas también de sociedad y de economía, de política, etcétera, para jóvenes músicos. Y hemos traído desde ese tiempo maestros internacionales de Alemania, de Colombia, de Costa Rica. En esta ocasión son de los Estados Unidos, de la Universidad Luther de Iowa. Lo interesante es apoyar a estos jóvenes con un proyecto que tiene un costo mínimo, de hecho es cero. Este año los jóvenes de la OSGI reciben talleres con el maestro Spencer Martin, de la Universidad de Luther College de Iowa, Estados Unidos. I think it's very important for the learning of and spreading of culture, and that I learn too. I'm here to learn as well more about Guatemalan culture, and I learn from students as well. But also for students to, for me to bring what I can as a musician to your students here and help them develop both their technical skills and their musical skills. Considero que son importantes todas estas experiencias y actividades, principalmente porque cuando uno ejerce su profesión o pasiones, es importante aprender de otras personas y convivir en un entorno, y también porque se amplían los conocimientos de cada uno a lo que cada quien se quiere adecuar, ¿verdad? Este fin de semana los jóvenes ofrecieron una presentación junto a Querido Arte en la ciudad de Guatemala, y en los próximos días el campamento se desarrollará en Quetzaltenango. Al finalizar, la OSGI ofrecerá un concierto el próximo sábado 21 de enero a las 19 horas en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. La entrada es gratuita. Con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y de las curiosidades culturales en el mundo, cientos de aldeanos se reúnen en un lago en el estado de Assam. Esto es en el noreste de la India para celebrar el Bogali Bihu, un festival de la cosecha. Es una tradición que continúa desde hace varias generaciones. Gente de pueblos lejanos también viene aquí y participa en este ritual con todo el fervor, como lo vemos en las imágenes. Y ponga atención porque la próxima semana el parque vehicular aumentará debido a la cantidad de personas que regresan a sus actividades diarias. Eso es precisamente a partir de mañana. En su mayoría, los colegios privados iniciarán el nuevo ciclo escolar. Según Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, se espera que en la capital transiten alrededor de 1.100.000 vehículos. Además, se ha autorizado la circulación de 600 buses escolares para los diferentes centros educativos. En el caso
caso de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, se habilitará un megacarril reversible para facilitar la movilidad de los vehículos que salen de este lugar. Comenzará en el paso a desnivel de la salida de San Cristóbal hasta Las Charcas con un horario de 5:45 a 6 de la mañana, así que tómelo en cuenta. Y este viernes 20 de enero se realizará la convocatoria a elecciones. Oficialmente el Tribunal Supremo Electoral dará el banderazo de salida para que los partidos políticos se inscriban e inicien con la campaña electoral. En un acto que se estará realizando en el Teatro Nacional, el equipo de Guatevisión y Prensa Libre tendrá una cobertura especial para llevarles a ustedes todos los detalles, así que estén pendientes. Y llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Les dejamos con imágenes de fieles visitando al Señor de Esquipulas en su día, hoy domingo 15 de enero. Una estampa de fe y devoción de nuestro país. Y de fondo también la melodía El Milagroso Señor de Esquipulas con la marimba de Guatemala. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Que descansen.